Hola y bienvenido al Instituto Bíblico del Aire de hoy. Es un verdadero gozo tenerlo con nosotros estudiando la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Estos estudios nos llevarán por un recorrido de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias por unirse a nosotros y ser un fiel estudiante de la Palabra, y no ser solo un oidor de la Palabra, sino alguien que la aplica. Ahora, unámonos a nuestro Maestro para otra lección interesante y práctica de la Biblia. Ya hemos agotado varios programas para ver los primeros capítulos del libro de Jonás, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a entrar en esta ocasión al capítulo número 3. Jonás obedeció por fin la palabra de Dios y fue a Nínive. Nínive, como hemos dicho, era una enorme ciudad y le tomó 3 días pasar por ella. Jonás entró en la ciudad y proclamó que en 40 días Nínive sería destruida. Nos dice la palabra de Dios que los ninivitas creyeron en este mensaje. Declararon ayuno y todos ellos, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Obviamente este fue un gran milagro, toda la ciudad convertida. Una explicación del alcance de este logro evangelístico es el hecho de que el rey mismo también se convirtió. Y en culturas como esa, donde tenían un gobernante totalitario, las cosas venían desde arriba. Entender el milagro que sucedió en el capítulo 3 no termina con el mensaje del libro de Jonás. El verdadero mensaje del libro de Jonás está aún en el capítulo 4, donde tenemos la respuesta de Jonás a los resultados de su predicación. Bueno, si uno fuera Jonás en aquel tiempo, podría pensar que él estaría asombrado hasta casi morir, que como profeta de Dios él diría: bueno, fíjese, Dios ama hasta a los ninivitas, el poder de Dios no está limitado a los hebreos, Dios puede convertir gente en las naciones gentiles. ¡Qué milagro! Pero él no hizo esto. Jonás debió odiar mucho a los ninivitas. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte.
Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Seguramente usted se preguntará, ¿qué es lo que pasa con este hombre? ¿Por qué reacciona de esta manera? Bien, aparentemente él tiene un problema, y ese problema se llama hoy en día prejuicio. Jonás estaba prejuiciado en contra de los ninivitas, los odiaba. Como judío tenía el prejuicio natural hacia ellos porque eran gentiles. Los judíos llamaban a todos los gentiles por un sobrenombre, perros, queriendo decir que una persona que no fuera judía tenía tanto sentimiento espiritual como un perro. Él tenía ese prejuicio. Encima de eso, eran sus enemigos. Ese era su gran problema. Y cuando Dios lo salvó, él se enojó. Dios viene a él con gran paciencia y le enseña una lección objetiva. Esa planta que crece sobre su cabeza, que luego Dios destruye y luego Jonás se enoja con eso, es una lección objetiva de Dios para Jonás y también para nosotros. Dios le está preguntando, en otras palabras, Jonás, ¿cuáles son tus valores? Ya vimos cuando comenzamos a estudiar estos profetas que una de sus funciones es remover los obstáculos que bloqueaban la obra de Dios. Recuerde que dijimos que cuando la obra de Dios se encuentra con un obstáculo, la función del profeta era hacer conocer a toda voz ese problema hasta que Dios lo quitara y su obra continuara. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es el prejuicio del profeta. Jonás no era el único prejuiciado en Israel, ¿sabe? Todos los judíos estaban prejuiciados como él. Parece que lo que Dios nos está diciendo en el libro de Jonás es cómo tiene que removerse el problema del prejuicio para que Dios pueda obrar a través de nosotros de la manera en que Él quiere. Una vez más vemos que el mensaje es: Dios ama a la gente, a toda la gente, blancos, negros, rojos, amarillos. Dios ama a los americanos, a los comunistas, a los nazis, a los japoneses, a todos. Esta es una verdad que encontramos en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos estos profetas han llevado ese mensaje de un Dios amoroso. El verdadero mensaje de Jonás, como puede ver, tiene muy poco que ver con peces grandes que se tragan a la gente o gente que se traga a peces grandes. El mensaje del libro de Jonás es un mensaje del amor de Dios. El mensaje real de Jonás puede verse si usted se da cuenta que es nombrado 4 veces en esta historia. Jonás es mencionado 17 veces en este libro, pero Dios es mencionado 35 veces en este pequeño libro y en estos 4 capítulos. Entonces, ¿quién es el protagonista? ¿Cuál es el personaje principal del libro de Jonás? Dios, por supuesto. Y el principal atributo de Dios que podemos ver en este libro es el amor de Dios. Dios no puede expresar su amor por medio de sus siervos si ellos son prejuiciados. Si Dios ama a la gente y el profeta no, o el pueblo de Dios no, ¿cómo puede Dios obrar a través de ellos? ¿Cómo puede Dios expresar su amor a través de ellos si están tan prejuiciados? Jonás no los está diciendo. Y una de las cosas más importantes de este libro es que Jonás mismo lo escribió. Es impresionante ver el hecho de que los escritores del Antiguo Testamento no se hacen ver ellos como buenos. Jonás está hablando de sí mismo. ¿Y qué nos está tratando de decir? Bueno, nos está diciendo lo rebelde que fue, lo prejuiciado que estaba, lo infiel que fue él y lo fiel que fue Dios al obrar en él con toda esa experiencia. Nos está diciendo que no había en su corazón amor por la gente, especialmente por los ninivitas. Pero Dios sí les amaba. Ese es todo el mensaje del libro de Jonás, el amor de Dios por el mundo.
Dios siempre tuvo en mente a todas las naciones. Su dificultad ha sido en compartir esa visión con sus profetas rebeldes y prejuiciosos. Y hay otra verdad en el libro de Jonás, y esa es la prueba de la resurrección. Muchos piensan que Jonás estuvo literalmente muerto en el vientre del pez. Él dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Si él estuvo literalmente muerto en el vientre del pez y fue resucitado, entonces el libro de Jonás no solo enseña el amor de Dios y cómo superar el prejuicio, sino también es una ilustración de la muerte y la resurrección. Jesús dijo: tal como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en la tierra. Así que muchos piensan que Jonás también está enseñando la doctrina de la resurrección. El libro de Jonás es un mensaje del amor de Dios por el mundo perdido. Es un libro misionero, sin duda. Nos habla del pecado de estar prejuiciado contra los ninivitas o contra cualquier otra persona. Es un mensaje de la providencia y la soberanía de Dios en las circunstancias de nuestra vida. Finalmente, es un libro que nos ilustra la muerte y la resurrección. Pregúntese a sí mismo: ¿estoy prejuiciado? ¿Estoy bloqueando la obra de Dios a causa de mis prejuicios, cualesquiera que estos sean? Este es el mensaje del libro de Jonás para usted. Libérese de todo prejuicio. Estimado discípulo y fiel estudiante de la Palabra de Dios, gracias por ser parte del Instituto Bíblico del Aire. Confiamos y oramos que usted aplicará lo que ha oído y aprendido en la lección de hoy de la Palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted para aprender juntos en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo lo está ayudando este estudio a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Además, en nuestro sitio web, usted podrá descargar también todos los archivos de audio y las notas de este estudio. Ingrese a www.institutobiblicodelaire.com. Que el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que pueda desbordar de esperanza por el poder de su Espíritu Santo.